Chicas, ¿recuerdan qué es la variabilidad en las poblaciones o a qué hacía referencia? La diferencia ¿Diferencia de qué, Valian? en el ADN, Ya en el ADN, pero ¿qué provocaba estas diferencias en el ADN? ¿Qué provocaban en las poblaciones? el tamaño, El tamaño, ¿qué más? que El no tam- todos seamos iguales. Exacto, muy bien. Como dice Valian, la variabilidad en las poblaciones hace que no todos seamos iguales, aun cuando mantengamos algunas características que son propias de la especie, por ejemplo, en el ser humano, ojos anteriores, una boca abajo de la nariz, qué sé yo. Nosotros somos todos distintos, ¿verdad? Todo nuestro cuerpo es distinto, nuestro tamaño es distinto, el color de piel es distinto, forma y número de dientes incluso es distinto. Y número de dientes es distinto porque no todos tenemos los mismos, la misma cantidad de dientes, ¿verdad? De algunos les sale la muela al juicio antes, otros después, otros no les sale nunca, otros están ahí como que no salen ni salen. Entonces, claro, todos somos distintos. ¿Qué factor o qué proceso biológico provocaba la variabilidad en las especies? ¿Recuerdan qué proceso provocaba la variabilidad en las especies? Nosotros trabajamos toda la clase con eso, variabilidad y el proceso que provoca variabilidad en las especies. ¿Cuál es ese proceso? La mutación. La mutación, muy bien. ¿Qué provocaba la mutación, Constanza? Cambios en la genética o el ADN. Ya, muy bien. ¿Y ese cambio en la genética o en el ADN estaban dados o se daban o tenían el efecto, perdón, de hacer que fuéramos todos distintos? Entonces, como bien dicen ustedes, la variabilidad significa que somos todos distintos. El proceso que provoca variabilidad en las especies es la mutación. Nosotros también hicimos una comparación entre el concepto de mutación que se daba en las ciencia ficción, ya sean películas, cómics, etcétera, y con el concepto científico y nos dimos cuenta y se dieron cuenta que el concepto es bastante diferente a lo que prueban, lo que se comunica tanto en la ciencia ficción como en lo que se dice desde la ciencia. Hacerles como un pequeño resumen es que la mutación puede entonces ser provocada o por dos causas, unas que se llaman causas externas y unas que se llaman causas internas. ¿Recuerdan cuáles eran las causas externas que podían provocar la mutación en una célula? Estar en contacto con mucha radiación. Ya, la radiación puede ser un agente mutagénico, es decir, una causa externa que provocaría mutación. ¿Qué otro agente externo puede provocar mutación? Sustancias químicas. Sustancias químicas, ¿como cuál, Constanza? Así como una reacción mal hecha y eso provocó que tuviera algo malo para mí. Ya, Así que muy estoy bien, haciendo como un experimento. exacto. ¿Y una causa interna, cuál puede ser? Esas son más difíciles porque cuando nosotros pensamos en mutación siempre pensamos en agentes externos, tal como lo dice la ciencia ficción. Pueden ser algunas radiaciones, sustancias químicas, radiaciones UV del sol, ¿verdad? Esta exposición en horarios que no se deben al sol podría provocar una mutación en nuestra piel que podría hacer que tuviéramos un futuro cáncer en algún momento. Sin embargo, hay algunas causas que se llaman causas internas y específicamente causas internas tienen relación a los mecanismos moleculares y celulares que tiene una célula. Ustedes ya estudiaron células, estudiaron cuáles son sus organelos, estudiaron estructura del ADN, el ADN en general no su estructura, pero saber que las células también se dividen y es en ese proceso de división es cuando algunos de estos mecanismos pueden ir fallando como causa interna y podrían provocar la mutación, ¿verdad? Entonces, como ambos, esta mutación puede ocurrir en diferentes tipos de células, una célula sexual y una célula somática. ¿Recuerdan cuál es la diferencia entre cada una de estas células?
¿Una célula sexual qué es? Una célula sexual. ¿Y una célula somática? ¿Recuerdan cuál es una célula somática? Cualquier célula de nuestro cuerpo. Ya, muy bien, cualquier célula de nuestro cuerpo, exacto. A excepción de las células sexuales. Y son específicamente las células sexuales aquellas que dan origen a los espermatozoides y a los ovocitos. Por lo tanto, una célula sexual que muta va a provocar que cuando se junte el espermatozoide con el ovocito, esa mutación esté en los genes de este nuevo individuo. Por lo tanto, estas mutaciones van a poder estar, como dice aquí, pueden estar en los hijos y por lo tanto tener distintos efectos. Efectos negativos, efectos positivos, neutros, eh, pero más bien no va a tener efecto en mi cuerpo, sino que solo son mutaciones que se van a heredar a mi descendencia. Eh, y una célula somática, como bien dice Constanza, son cualquier célula de nuestro cuerpo, por ejemplo, la célula de nuestra piel, de nuestros pulmones, de nuestro epitelio, el tubo digestivo, músculos, huesos, cerebro, etcétera, etcétera. Cualquier célula que forme nuestro cuerpo podría estar en condiciones de tener una mutación. Si está en una célula de mi piel, probablemente definitivamente no se va a heredar a mis hijos porque lo que yo le paso no es esta célula de mi piel, aunque no le pase nunca una célula, lo que no le pasa no es la información que está en la célula de mi cuerpo, sino aquella que está en esta célula sexual. Y también podría tener esta mutación de una célula en mi cuello, por ejemplo, de que me llegó mucha radiación, podría tener sus efectos positivos, podría tener un efecto negativo y podría también tener un efecto neutro. Las mutaciones son al azar, son producidas por el ambiente, o sea, se producen por la necesidad que impone el ambiente o son al azar. ¿Qué piensan? Al azar, aleatoria. Aleatorias. ¿En qué sentido pueden ser aleatorias, Valiant, creo? De que puede tener, le puede pasar una mutación o no. Ya, y eso, No ¿verdad? es necesario que tiene que ser sí o sí. No es necesario que tengan que ser sí o sí, puede pasar como no puede pasar y ese proceso es al azar. No depende si va a ser bueno para una célula, no depende si va a ser bueno o malo para una persona. Por lo tanto, por ejemplo, el color azul de los ojos se debe a una mutación que ocurrió muy antiguo en la población de los seres humanos, pero esa mutación fue al azar. Y probablemente fue buena porque esa mutación se extendió en la población y fue buena en el sentido que tal vez fue más atractiva para el sexo opuesto, por lo tanto si es más atractiva para el sexo opuesto hay más reproducción sexual, si hay más reproducción sexual más descendencia y esa descendencia va heredando estas características, ¿verdad? Entonces, si bien la mutación del color de ojos azul fue buena en el contexto de esa época y en un contexto muy occidental, sudamericano, con mucha sangre indígena, se le ve también muy atractivo colores azules en los ojos, pero no necesariamente en otros lugares. Entonces, lo que yo quiero decir es que es independiente de si son buenas o son malas para el ambiente. Por ejemplo, una mutación en mi piel puede provocar un efecto positivo, no sé, tal vez, no se me ocurre ningún efecto positivo, pero bueno, puede ser positivo o negativo independiente si es bueno para el ambiente o no. Entonces lo que hicimos en algún momento fue comparar este concepto científico de mutación y este concepto científico de ciencia ficción. También describimos cuáles eran o cómo eran las bacterias o resolvimos el problema de las bacterias de Daniel y Marcelo, aquellos que respondieron el cuestionario se acuerdan, y hicimos una interpretación de este problema y aquí fue súper inquisitivo y que les decía, chiquillos, ustedes deben leer, deben leer, deben leer y comprender, porque recuerden que uno de los primeros errores que tienen al momento de responder, ya sea cualquier evaluación de biología o estas del cuestionario, es porque no comprendieron lo que se les estaba preguntando. No comprendieron en el sentido de que o leyeron muy rápido o no entendieron derechamente, pero por eso necesitaban sí o sí empezar a leer y hacer ¿cómo se llama? Un análisis de lo que se les está pidiendo. Y quedamos acá en la actividad 3
donde decía heredado o adquirido. De la misma forma que las mutaciones pueden ocurrir al azar, algunas de estas pueden ser heredadas y otras pueden ser adquiridos. Entonces, les voy a leer este texto y luego ustedes me dicen qué entienden. Al tiro voy. Entonces, las mutaciones pueden ocurrir en cualquier persona, animal, ave, bacteria, etc. Eso hace que haya una gran variabilidad en las poblaciones. Sin embargo, no todas las características, rasgos son heredados por la descendencia. ¿Qué pueden entender de este texto, de este primer enunciado? Que les da un contexto para responder esta pregunta. ¿Qué entienden cuando yo le digo que las mutaciones pueden ocurrir en cualquier animal, ave, bacteria, ser vivo, etcétera? Y eso provoca la variabilidad, pero que sus rasgos, no todos, eventualmente van a ser heredados. Es como que puede ser que le pasó algo así como un accidente o algo así y le cambia, o sea, hace que tenga un rasgo diferente o no. Ya, sí, un rasgo diferente podríamos poner su causa en algún accidente, muy bien, pero cuando nos referimos a las mutaciones, Almendra, ¿pueden ocurrir en cualquier ser humano o están como limitadas, perdón, no en cualquier ser humano, en cualquier especie o están limitadas a una en específico? Yo creo que pueden ocurrir en todas las especies existentes. Pueden ocurrir en todas las especies existentes. ¿Y estas mutaciones son buenas o malas? Pueden ser ambas. Ya, muy bien. Bien, gracias Almendra. Entonces, a pesar de que estas mutaciones pueden ser buenas, pueden ser malas o pueden ser neutras, incluso una tercera opción, no necesariamente se van a heredar por la descendencia. ¿Y por qué digo eso? Porque hay características que uno va teniendo que son mutaciones que no se van a heredar a nuestros hijos y que por lo tanto no van a ser importantes para la evolución, porque solo aquellas características que se van transmitiendo de generación en generación son aquellas que permiten el cambio. Por ejemplo, si yo me hago una cicatriz en la cara, y una gran cicatriz, y eso me hace diferente a todas las personas, voy a tener una especie de variabilidad por un rasgo que adquirí durante mi vida, pero no se va a heredar en mis hijos o hijas y no van a heredar esta cicatriz. Entonces, no va a ser importante cuando nosotros queramos explicar la evolución aquellas características que nosotros vayamos adquiriendo a través de la vida. ¿Quién puede leer este encabezado, este problema? ¿Quién puede leer, por favor, este encabezado? Los espero. De esta clase necesito la participación porque solo así vamos a ir avanzando. Ya yo lo leo. Ya. Gracias. El pelo de Miguel es de color negro intenso, al igual que sus ojos. Sus labios son finos y su nariz es pequeña y está algo torcida debido a un gran golpe que sufrió jugando a la pelota cuando era chico. Sus piernas son musculosas debido a la costumbre de andar 2 horas en bicicleta todos los días. Tiene un lunar en el hombro izquierdo que le apareció después del último verano como consecuencia de una mutación sufrida por alguna de las células de su piel, según le explicó el médico mientras lo retaba por su imprudencia al exponerse tanto al sol. Muy bien, gracias Almendra. Entonces aquí describen un montón de características que tiene Miguel. El color de su pelo, el color de sus ojos, la forma y
la forma de sus labios, la forma y el tamaño de su nariz, una característica de sus piernas, un lunar que tuvo. Entonces lo que pide este cuadro es precisamente que diferenciemos aquellas características que lo heredó de sus papás, aquellas características que la adquirió durante su vida y aquellas características que podría heredar a sus hijos, porque son esas las que van a ser importantes para entender la evolución. Entonces, ustedes pueden rayar la pantalla, así que lo van a hacer ustedes. Van a ir marcando con una cruz si lo heredó por sus padres o lo adquirió durante su vida y si lo podrían o no heredar sus hijos. El color pelo del negro, o sea, el color negro del pelo, ¿lo heredó de sus padres o lo adquirió durante su vida? De los padres. De los padres. Ya, entonces necesito que alguien, todos pueden rayar la pantalla, tanto de su celular como del computador, que vayan haciendo X si lo adquirió, si lo heredó de sus padres. Ya, la amarilla está bien, la roja, ya bien, gracias. Lo adquirió, lo heredó de sus padres. ¿Lo pueden heredar sus hijos? Sí. Muy bien. El color negro de los ojos. También de su papá. Ya, vayan rayando. Ahí es que no sé cómo hacer eso. Abajo. ¿Quién sabe? ¿Quién está rayando con color rojo? Que le explica a la compañera. Yo estoy rayando con rojo. Ya, el Pablo. Pablo, ¿cómo haces para rayar? No sé, yo estoy desde el compu, pero me voy a Esa opción y parte le del hago. lapicito que tiene en la pantalla del celular está arriba del micrófono, donde dice desactivar audio, arribita está un lápiz. Ya, ahí. Entonces ahora todos tienen el conocimiento general para poder rayar la pantalla. Como muy bien dice, el color negro de los ojos lo heredó de sus padres. ¿Y lo podrán heredar sus hijos o hijas? Sí. Sí. La nariz pequeña. De su papá. ¿La heredó de sus padres? Chiquillos, no se emocionen rayando tanto. Yo sé que quieren rayar y expresarse, pero solo una cruz. ¿Quién fue? Ni idea. Si dais vuelta al celu es una M de Mati. Ya, continuemos. Nariz Yo creo que pequeña. fue Mati. ¿Y esa lógica? Qué cuestión. Chicos, La nariz pequeña la concéntrense. adquirió durante su vida. No, la nariz pequeña de su papá. La nariz Ya, pequeña, muy bien, la heredó de sus padres. ¿Qué adquirió durante su vida? En la nariz torcida. ¿Por qué? ¿Cómo la adquirió durante su vida? Se Se cayó cayó en por bicicleta y cayó de cara. jugando a la pelota. Ya, Mati. Ya, entonces rayen ahí, nariz torcida lo adquirió de sus padres. La nariz pequeña, chicos y chicas, ¿la va a heredar a su descendencia? Sí. Sí. La nariz torcida, No. No. no, ¿verdad? Las piernas musculosas, Durante su Sí, vida. durante su vida. muy bien. Esa cosa. Vayan rayando entonces, nariz torcida, la adquirió durante su vida. Las piernas musculosas, También. Bien. ¿la podrán No, no se heredar pueden sus heredar. hijos? No. 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 Tienen que hacer ejercicio los Depende. ¿De qué depende? Es que a veces por la genética salen parecidos. Y así, pero no es que tenga las piernas musculosas desde siempre. ¿Por qué tiene las piernas musculosas, Vania? Porque Porque hace andaba. andar en ejercicio, po. Eso. Para andar en bici. ¿Entonces la van a heredar sus hijos? No. 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 Ya, No. entonces no. Ya. Piernas musculosas no la van a heredar sus hijos. El lunar en el hombro, ¿lo heredó de sus padres o lo adquirió durante No. su vida? La adquirió Durante su vida. ¿Cómo lo Durante su adquirió? vida. Ya salió nomás. ¿Qué cosa? De a uno, porfa. ¿Cómo lo adquirió? Por exponerse al sol. Por exponerse al sol. Y eso probablemente haya causado ¿qué cosa en sus células? Se quemaron. ¿Se quemaron? Solo ese pedacito. Una mutación. Chicos, ¿qué causó el exponerse al sol que le saliera un lunar? ¿Qué le hizo el sol?
en su piel para que le saliera un lunar? Le provocó una mutación. Probablemente le provocó una mutación. Bien, Constanza. ¿Lo van a heredar sus hijos? No, No sé. ¿Quién no sabe? La almendra. Almendra, ¿qué te causa duda de saber si lo van a heredar o no lo van a heredar sus hijos? Porque a veces uno igual saca los lunares de su papá o de sus familiares. Sí, pero en este caso fue accidente, bueno, fue provocado por él mismo, donde se expuso tanto al sol. muy bien. Nada Es- que Yo durante su vida, no por sus padres. como dice entonces Valian y Matías Gutiérrez, entonces no es un lunar que haya heredado de sus padres, por lo tanto como que no está en su genética. Lo que pasó fue que se expuso al sol y una de sus células mutó. ¿Y mutó una célula sexual o una célula somática? Una célula somática. Alfoma. Entonces ¿se va a heredar a su descendencia si ocurrió en una célula somática? No. Entonces ustedes tienen ya varios argumentos, uno de los que dio Valian, otro que dio Matías y otro que le estoy dando yo con respecto a qué tipo de célula mutó para saber si lo heredó o no lo heredó o lo va a heredar, perdón. Los labios finos, Que profe, ¿sí? De Del su papá, ¿o no no? entendí la diferencia de la célula somática y la célula sexual. Eh, ¿Qué es una célula somática, chicos? ¿Quién puede ayudar a su compañera? La célula que está en la piel. O Son en todas todo las el cuerpo células en de su general. cuerpo, excepto las sexuales. Ya, como dice entonces Valian y dice Constanza, están en la piel y están en todo su cuerpo. ¿Y una célula sexual? ¿Dónde está? En los espermatozoides y ovocitos. Entonces, como son las células sexuales, espermatozoides y ovocitos, cuando se juntan en su genética, en su ADN, ya tienen esa información, por eso la van a transmitir a su descendencia. En cambio, una célula de mi piel no se va a transmitir a mi descendencia porque no se va a heredar nada del ADN de mi piel. Ay, Los labios finos, ¿lo heredó de sus padres o lo adquirió durante su vida? de sus de padres. su papá. Tus padres. Dale, vayan colocando esas X. ¿Lo va a heredar sus hijos? Sí, Lo heredan sus hijos. La costumbre de andar en bicicleta, ¿lo heredó de sus padres o la adquirió durante su vida? Durante su vida. Durante su vida. Cuida. Muy bien, la adquirió durante su vida. ¿La van a heredar sus hijos? No, No, ¿Seguros? seguro. No, Ya. Algunos no están tan seguros. ¿Por qué no están seguros? ¿Qué te causa dudas? porque no sabemos cómo nacer. sí, o sea, no sé si puede adquirir su pasión por el deporte y hacer ejercicio, una cosa así, no sé. Ya, pero podría que esa pasión por el deporte sea como solo mirando a sus papás, ¿verdad? Como esa Sí. pasión, y si es mirando a sus papás, ¿será una característica adquirida o una característica heredada? Heredada. Si mira a sus papás y adquiere esa pasión, es una Adquirida. adquirida, muy bien. Entonces probablemente, esto es un no. Probablemente no va a heredar esta característica a su descendencia. Entonces, si se fijan, hemos pasado por diferentes etapas de la variabilidad genética, identificando primero cuál es el proceso que produce variabilidad genética y finalmente cuáles son las características que se heredan y cuáles no se heredan. Entonces, para la evolución, ¿qué características son importantes? ¿Aquellas que son adquiridas? ¿Aquellas que son heredadas? Cuando hablamos de un cambio a través del tiempo y de generación en generación, ¿qué características son importantes? La heredad. Heredadas. Las características bien heredadas o heredables, no las que están adquiridas durante su vida. Entonces, teniendo en cuenta esto, chicos, vamos a pasar ahora a la segunda parte, a la clase 2 de la unidad 2. Y se me olvidó comentarles algo, es que nosotros al principio
cuando íbamos a comenzar la unidad, ¿se acuerdan que yo les tuve que cancelar una clase? Y ¿Se acuerdan? sí, porque se le rompió el PC. Se me rompió, no se podía conectar. De hecho, tira. El PC. Y ahora, eso quiero, que decidamos una fecha en la que la vamos a dejar. Una hora. Fecha y hora. ¿Cuándo pueden? Yo jueves y viernes no puedo porque tengo todo el día clases. El lunes. Era. Lunes no llegado. El miércoles, dejémoslo. Pero como el otro día también era Es que el feriado y miércoles también tenemos tiempo. reunión como a las 4. Verdad. Pero Sí, puede ser pues, antes, puede ser más temprano igual el miércoles, no es necesario que sea a la misma hora. El miércoles a las 12. Miércoles a la ¿Qué tenemos 1. el miércoles a las 12? No sé, a ver, deja ver el calendario. Sí, ven en calendario, por eso le estoy preguntando. Matemática, creo. A ver, déjenme ver. Que dijo que no estaba seguro si era el martes o el miércoles, dijo que iba a ver. ¿A cuánto estaríamos hoy La día? quieren cambiar del lunes, pero el miércoles igual teníamos matemáticas. A ver, voy a ver. Ay, pero hágalo el lunes. Pero es que nos falta el calendario de julio, así que no sé, la fecha. Ah, sí, no tenemos el calendario de julio. para Chicos, hacer. el profe Eduardo repite todas sus clases, las mismas clases todas las semanas, por lo tanto, si no tienen calendario de julio da lo mismo, porque él tiene programadas ya sus clases. Las mismas clases se van, igual que biología, los jueves a las 4:30 todas las semanas. Entonces el martes. Dejémoslo el martes. Lo dejamos para el Ahí martes. creo que no tenemos clase de nada. ¿A qué Pero hora? hagamos a la 1. A la 1. No, lunes es feriado, no se puede. El martes a No la, tenemos nada que hacer. Ningún día. El martes a la misma hora de siempre, po. El martes a las 4:30, Oh, yo tengo que jugar Minecraft. Sí. A las 4:30. alguien tiene que 4:30. jugar Minecraft en otro horario. Hay que ver a la El gente. mismo el jueves, pero el día martes. Porque no creo que el martes tengamos cosas. ¿Verdad? Por eso, Madre. Pero martes. igual nunca tenemos clase tarde, así como a las 4, así que hagámoslo ahora. ¿Están todos de acuerdo? Martes a las 4 de la tarde. Confirmo. Sí. Ya. Sí, Si alguien se opone, que hable ahora o calle para siempre. me pongo. Me opongo. Ya, entonces, chicos, el martes, ¿qué día cae martes? Hoy día estamos a 25, martes 30, primero medio B, a las 16:30 horas, tenemos la clase. Entonces, les voy a comentar cómo vamos a trabajar a partir de ahora, porque ahora empezamos con las teorías evolutivas. Hoy día estamos a 25, vamos a comenzar a trabajar con la teoría de evolución de Lamarck. El martes 30 vamos a trabajar con la teoría de la evolución de Darwin. Y el jueves 2 de julio vamos a revisar la guía. Es decir, con la teoría de Lamarck, con la teoría de Darwin, ustedes comienzan a hacer su guía entre martes y jueves, y el jueves la revisamos entre todos. Así que condición para la clase del jueves 2 de julio es que cada uno haga su guía de la manera más consciente posible, no le vayan a copiar a su compañero, recuerden que no tiene ningún sentido. Así que eso, ¿les parece? Tenemos 3 clases entonces de la misma guía. Su copia. Ya, vamos a partir entonces con la otra materia. Mira, jirafas. Recuerden que durante esta unidad nosotros vamos a estar trabajando con las explicaciones científicas. Es uno de los objetivos de esta unidad, explicar científicamente. Pero para explicar científicamente tenemos que comenzar. Entonces, esto es lo que vamos a hacer ahora. Vamos a trabajar con explicaciones científicas y vamos a trabajar con explicaciones a través de estas teorías evolutivas. Por lo tanto, vamos a explicar una situación a través de la teoría de Lamarck, vamos a explicar una situación a través de la teoría de Darwin y así con cada una de ellas. Y las explicaciones para el mismo caso van a ser distintas porque van a estar unas miradas como con el lente de Lamarck y otras van a estar miradas con el lente de Darwin. Entonces, comenzamos ahora con teorías evolutivas. El objetivo de esta clase va a ser analizar la teoría de evolución de Lamarck, una de las teorías que fue previa a la evolución de Darwin, y quiero partir con esta idea. ¿La teoría de la evolución es solo una teoría? Es una pregunta para ustedes. ¿Es solo una teoría?
Cuando yo le digo, chicos, la teoría no estudien nada de evolución, es solo una teoría, no les va a servir de nada. ¿Es solo una teoría? Una teoría. Ah, no. No es solo una teoría. ¿En qué sentido no es solo una teoría? Porque a medida del tiempo uno va evolucionando. Ya, y eso Es un hecho que uno cambia a partir del tiempo. es un hecho, ¿verdad? ¿Qué evidencias tenemos de este hecho, Valian? Del hecho de la evolución, que digamos que estemos Eh, tan seguros que es un hecho. como, como, por ejemplo, cuando uno es niño no tiene barba o bigote y cuando uno va creciendo, si le va saliendo vello en la cara o en otra parte del cuerpo. Ya, pero creo que ahí hay un pequeño error entre entender la evolución a través del tiempo y entender el desarrollo que uno tiene como una evolución. Por ejemplo, claro, sale barba cuando uno es más viejo, pero eso no implica la evolución, porque claro, mis hijos van a ser igual que yo, iguales entre comillas, y van a tener barba cuando sean viejos, o no la van a tener. Pero Y Entonces sería como que descubrió una nueva especie, como, pues como que yo dijera que algo evolucionó y se convirtió en otra cosa y eso sería nuevo. exacto, Porque pero sería cuando como- estamos hablando entonces de cambios, a cambios grandes, no solo en cambios que yo tengo desde que uno es bebé a cuando uno es adulto o viejo, sino que Eso por cambios eso. a través del tiempo, cambios grandes como que aparezca una nueva especie, cambios grandes como se extingan especies, cambios grandes como, no sé, cambio en la forma del cuerpo de una especie. Entonces, como dice Valiant, efectivamente la evolución es un hecho, pero ¿qué lo diferencia de este concepto de teoría de la evolución? ¿Qué lo hace ser diferente? ¿Cuál es la diferencia entre una teoría y un hecho en términos de la evolución? que los hechos tienen evidencia o no. ¿Y las teorías tienen evidencia, Almendra? Supongo que no. ¿Ya? ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Apoya la idea de Almendra? La teoría no tiene hecho porque uno, lo que uno cree que hay una teoría sobre la Lo evolución. visto. No, no. ¿Ya? Muy bien, uno cree que hay una teoría de la evolución, pero es solo una teoría, es como decir, ya, pero si es solo una teoría. Como bajándole el perfil, como mirándolo a huevo, me dijeron en la otra clase. Como que yo podría mirar a huevo la teoría de la evolución por ser una teoría. ¿O podrían ustedes? Sí, porque si no me convence, sería como, y donde no tiene como evidencia, igual sería como, pucha, es solo una teoría, entonces no sé si es verdad. Ya, bien, bien Almendra. Almendra tiene súper claro su punto. ¿Alguien piensa algo distinto? ¿Apoya a Almendra? Efectivamente, si una teoría no tiene evidencias, va a ser como una teoría que fuera un poco más light, aun cuando hay teorías que no tienen evidencia, sobre todo desde el campo de la física o de la astronomía, teorías que no tienen como mucha evidencia, que son solo cosas que se le ocurrieron a las personas, pero son teorías válidas porque explican muchas situaciones. Y la teoría de la evolución no es solo una teoría porque tiene evidencias. Efectivamente, la teoría de la evolución se basa en las evidencias que van viendo a través de la historia, tanto los fósiles como la anatomía comparada, eh, evidencias moleculares también cuando analizamos el ADN, analizamos, no sé, las proteínas que tienen sus células, etcétera, etcétera. Esas evidencias son evidencias de la teoría de la evolución. La diferencia entre la evolución como un hecho, como dice Valiant, ocurre, sí o sí ocurre, pero la teoría de la evolución explica cómo ocurre. Y para eso no tenemos mucha evidencia. Hay evidencia para decir, bueno, sí, parece que ocurre de esta manera, pero por eso nosotros podríamos presentar un tipo de mecanismo o podríamos tener otro tipo de mecanismo. Entonces, cuando explicamos la evolución de una manera, estamos explicándolo como una teoría de la evolución. Chicos, esto se va a cortar, voy a apagar la cámara y luego nos conectamos rápidamente para cerrar esta idea. Vamos, pero diga.
evolución así. Ya, chiquillos, recuerden ir activando y desactivando su audio a medida que van participando. Ahora los desactivan. Sí, pues Valiant decía que estaban participativos, así que sí, yo encuentro que sí. Y con respecto a eso, para cerrar esta idea, ¿alguien tiene su micrófono encendido? Escucho así como una cocina. Entonces, un poco para hacer la diferencia entre una teoría y un hecho, es que, claro, la teoría de la evolución explica cómo ocurre ese proceso, mientras que la evolución como hecho indica que efectivamente hubieron cambios en el ambiente, cambios en la biología o en la cantidad de especies o en las especies que habitaron a través de la Tierra, a través del tiempo. Entonces, la teoría de la evolución explica cómo ocurrieron esos cambios. Por eso es una teoría. Y no es solo una teoría, sino que es una teoría fundamentada hoy en día y aceptada científicamente por la comunidad científica. Es una teoría súper potente que explica muchas cosas en la biología. A tal punto que uno puede decir que nada en la biología tiene sentido si no es a la luz de la evolución. Por eso ustedes también estudian evolución, por la potencia que tiene la evolución para explicar las cosas de la biología, es decir, las cosas que estudia la biología, como los seres vivos, como su fisiología, como sus moléculas, células, etc. ¿Se entiende cómo la diferencia entre ambos? Chicos, chicas, ¿se entiende la diferencia entre cuando nosotros hablamos de la teoría de la evolución y el hecho de la evolución? Como el profe, es que me metí Sí, recién sí, a la Sí, segunda se parte. entiende, profe. entiende, se No, pues comprende. profe. Solamente Repítalo para Pablo Santibáñez. el que dice que no es que solamente entender que la teoría de la evolución dice cómo ocurrieron los cambios, cómo cambió de una especie a otra, mientras que el hecho dice que sí, tenemos evidencia de que un fósil es distinto a este otro fósil, por lo tanto la evolución existe, cambian las especies. La teoría de la evolución dice cómo ocurrió ese cambio entre dos especies distintas. Nosotros hemos hablado mucho de la evolución y yo creo que ahora ustedes me digan, ¿qué entienden por evolución? No me rayen la pantalla, por favor. Solo voy a aceptar este. ¿Qué entienden ustedes por evolución? ¿Qué es la evolución para ustedes? Un cambio. ¿Un cambio en Un qué? cambio importante en un ser Cambio vivo. radical podría ser uno que, ¿cómo decirlo? A ver. No sé cómo explicarlo. Dale, Matías, tú puedes. Dale, Mati, como salga nomás. Sí, como salga. Es que no se me ocurren palabras para decirlo. Ya. ¿Alguien más piensa mientras el Matías se le ocurren las palabras? ¿Qué es Voy a la analizar. evolución para ustedes? Una mejora. ¿Una mejora en qué? Es que también puede ser una mejora de, así como es como una serpiente también, o un animal que cambie puede cambiar su pelaje a un pelaje mejor, una cosa así. De un Ya, estilo así. una mejora en alguna característica, entonces. Sí, una crítica de cualquier especie. ¿Qué más? ¿Qué más entienden ustedes por evolución? Recuerden Ya, que Mati, dilo llevamos tuyo. como 2 meses hablando de evolución, así que esto debería ser fluido. Todo lo que piensen. ¿Qué piensan de evolución? ¿Qué es Un cambio de aspecto. un cambio de aspecto ya? Ya que Puede ser podría como un progreso. un progreso. ¿Qué más? Una fortaleza. ¿Qué más puede ser? ¿Qué es la evolución? ¿Qué se imaginan que es? Un Pokémon.
Una mejora que se lleva a cabo mucho tiempo. Una mejora que se lleva a cabo en mucho tiempo. Piensen, veo dos características importantes de las cosas que ustedes me están diciendo. Una que puede ser un cambio en aspecto, un cambio importante en un ser vivo, y lo otro que veo es que aparte de este cambio existen algunos componentes de mejora, de que se fortalecen, de que existe el progreso entendido como un progreso evolutivo tal vez. ¿Quién dijo progreso? Fui yo, profe. ¿Quién es yo? Que no me sale La aquí. almendra. Almendra. ¿Progreso en qué sentido? Regresar como en muchas cosas, pues no solo en aspectos como físicos, sino en adquirir como nuevas habilidades, nuevas, como nuevos estilos como de vida. Fíjate que se pueden adquirir efectivamente nuevas habilidades y es precisamente estos estilos de vida lo que podrían estar explicando la evolución. Quiero que ahora le saquen un pantallazo a esto, lo saquen un pantallazo, lo manden al grupo porque lo vamos a volver a revisar durante esta unidad didáctica. ¿Le sacaron el pantallazo? Solo uno basta y lo manda al grupo. Sí, ahora lo mando. Yo recogí una lista, una frase que encontré en un libro de evolución y que dice más o menos así. La evolución es el proceso biológico de origen, diversificación y extinción de la biota del planeta. ¿Qué es la biota, profe? El conjunto La de gaviota, organismos. Bio, por lo general, atiende a la vida o a los organismos. Biota es el conjunto de organismos. Cuando hablamos de biodiversidad, hablamos de la diversidad en los organismos. La evolución entonces es el proceso biológico de origen, diversificación y extinción de la biota del planeta. ¿Qué entienden ustedes de esta frase? ¿Qué entienden, chicos, de esta frase? Como dice Valiant, lo que salga nomás, denle. ¿No entienden nada? ¿No se le ocurre nada de esta frase? Que fue un progreso biológico que dio origen a algo y también extinción a otro, y a medida que fue pasando el tiempo fueron surgiendo nuevas especies. Ya, Constanza, ¿qué es ese algo que dio origen a algo? ¿Qué es ese algo? Así como que yo tengo una especie ¿Mm? que ya se reprodujo, y a medida que fue pasando el tiempo, así como en su ambiente y aparte de, fue cambiando así a través del tiempo. Ya. Como Constanza en su comprensión de esta frase dice cosas que son importantes. Primero, la evolución es un proceso. Y cuando yo les decía, hay un fósil A, hay un fósil B, ambos están relacionados y la teoría de la evolución explica cómo ocurre el cambio de uno a otro lado, eso es un proceso, el proceso de cambio. Entonces, cuando ustedes me dicen es un cambio en los modos de vida, en las habilidades que va teniendo, es un cambio en las características, efectivamente, eso que ustedes dijeron con sus palabras, y por eso es importante lo que dice Valian, que lo que salga nomás, porque lo que ustedes dijeron con sus palabras es lo que está contenido en esta frase. Existe en esta frase, aun cuando no dice que el cambio, dice que hay un cambio en el origen, hay un cambio en la diversificación y hay un cambio en la extinción de las especies. Por eso, insisto, por eso es importante de repente hablar las cosas que uno dice de ciencias, porque la ciencia se aprende hablando, se aprende explicando, argumentando, justificando. Por eso en esta unidad didáctica, en esta unidad de evolución, nosotros vamos a trabajar la explicación, porque es la única manera. No les va a entrar, chiquillos, ustedes se acuestan ahora con su celular así, no les va a entrar el contenido como un libro que está como sin nada y se escribe solo. No, chicos. Solo
se aprende haciendo. Haciendo no saltando de aquí para allá, sino haciendo, explicando, hablando, argumentando. Por eso yo les digo, chiquillos, ustedes tienen una idea distinta a la que dice Almendra. Almendra tenía su idea sumamente justificada, sumamente argumentada. Y eso es precisamente aprender ciencias. Cuando yo soy capaz de explicar lo que yo estoy pensando, soy capaz de argumentarlo y de defenderlo ante otras personas. Entonces, por eso siempre los hago participar y por eso para mí es importante que participen, por muy lejos que nosotros estemos en estos momentos. No sirve de nada que ustedes se acuesten con su celular a escuchar, porque eso probablemente no vaya a generar mucho. Entonces, como dice, bueno, paréntesis, lo que dice entonces Constanza es precisamente eso, como un proceso, entendiendo como el cambio. ¿De qué cosa? Del origen de nuevas especies. No todas las especies, ustedes saben, ocurrieron en el mismo momento. La diversificación, lo que ustedes pudieron ver entonces cuando estaban haciendo este trabajo de los fósiles imaginarios, ustedes se daban cuenta que a partir de un puro fósil se diversificaba cada vez más hasta que formaba una rama de evolución, un árbol evolutivo que de un ancestro en común venían 4 especies distintas, aun cuando es un proceso imaginario y solamente tenía importancia en cómo ustedes lo entendían. Ocurre realmente. Nosotros podemos ordenar, no sé, a todos los elefantes o los organismos parecidos a los elefantes en un árbol filogenético. Y la extinción, porque la extinción es parte de este cambio que ustedes muy bien dicen. La extinción como parte de la evolución. ¿De qué cosa? De la biota del planeta. Por lo tanto, la extinción de las especies es un proceso normal, un proceso que ocurre todos los días, siempre. Si la extinción, esto es una pregunta para ustedes, si la extinción es un proceso normal, ¿por qué hoy en día nos alarmamos tanto de que se estén extinguiendo las especies? Porque somos nosotros casi los culpables de la extinción de esas especies. ¿Ya? ¿Alguien tiene otra idea? Que puede ser que no, así como que tipo nos alarmamos tanto porque las especies que se están extinguiendo son especies que, o sea, como que hay muchas de esa especie, entonces el hecho de que se extingan es como impactante porque antes habían muchas y ahora casi no hay. Ya, muy bien. ¿Alguien más? ¿Por qué nos alarmamos tanto de la extinción si es un proceso sumamente normal? Algunas son fundamentales para la vida, como las abejas. Muy bien. Entonces, ustedes, no sé quién comentó lo último, ¿quién fue? Pablo, vos, profe. Ya, Pablo. Entonces, claro, ustedes están descubriendo algunas características. Primero, no porque sea un proceso normal vamos a dejar que ocurra así como así, porque como dice Constanza, nosotros somos los principales responsables de la extinción de la biología, no de la biología, de la biota del planeta. Somos nosotros los responsables, nosotros tenemos que hacernos cargo. Como dice Almendra, estamos acabando con muchas especies a la misma vez y van quedando muy, muy poquitas, lo que interrumpe nuestro proceso natural de personas, de una especie dentro de una comunidad llena de otras especies, de plantas, animales, insectos. Y como dice Pablo, hay algunas especies que son súper importantes para los ecosistemas y que mantienen grandes ecosistemas, como por ejemplo las abejas. Si se extinguen las abejas, probablemente va a haber una extinción masiva en cadena de otras especies. Por eso nos alarmamos tanto, porque hay especies importantes, porque ya se han extinguido muchas y porque nosotros somos los responsables de eso. Y solo el conocimiento que ustedes tengan de los organismos, de lo que los rodea, los va a hacer a ustedes conscientes de ese proceso. Continuemos, paréntesis nuevamente. Hay casos que intenta explicar la evolución. Todos los casos de la evolución se pueden explicar, pero nosotros ya vimos algunos en función de esta, por ejemplo, en el cuestionario yo les planteé 3 casos. Esos 3 casos son evolutivos. Se pueden explicar a partir de una teoría o a partir de otra teoría evolutiva. Cuando nosotros miramos, por ejemplo, la evolución de un elefante, podríamos plantear lo que nosotros conocemos es un fósil, otro fósil, el fósil de los mamuts y el fósil, perdón, no fósil, el organismo actual. Pero entre medio no tenemos como ese proceso. Por eso nosotros lo imaginamos a través de una teoría, lo postulamos, lo postulan en verdad, yo solo lo enseño. Se postula a través de una teoría, ¿verdad?
porque no tenemos acceso a ese proceso, lo tratamos como una teoría. Entonces estos casos que nosotros podemos ver en la naturaleza, lo podemos explicar a partir de la evolución. Por ejemplo, no sé, las flores de las plantas las podríamos comparar y explicar a partir de la evolución, por el número de pétalos, por ejemplo, por el número, no sé, de flores de un árbol, si tiene flores masculinas, femeninas o son hermafroditas. Todos esos casos nosotros los podemos explicar a partir de la evolución. Y bueno, después de esta introducción a las teorías evolutivas, decirles que, bueno, Darwin fue el gran personaje de la evolución, fue el gran personaje en relación a que fue muy potente lo que él postuló, la teoría de evolución por selección natural, que lo vamos a tratar la siguiente clase el martes. Pero antes de él hubieron otras teorías evolutivas que son importantes, porque recuerden que en la época, por ejemplo, la teoría evolutiva de Lamarck, en la época, finales del 1700 y principios del 1800, viven en una época donde es profundamente cristiana y los valores cristianos son fundamentales para la organización de la sociedad, en el sentido de que se entiende que todas las especies fueron origen y creación de Dios, los cerros, las montañas, las nubes, el cielo, el sol, todo es creación de Dios. Por lo tanto, cuando empezamos a ver que, o algunos personajes como Lamarck empiezan a hablar del cambio de las especies, empieza a ver como un poco la contradicción también. Así como, ¿será posible que las especies cambien tanto? Aparte, la sociedad en esa época, sobre todo en Europa, era muy burguesa también. Entonces como que el cambio no se veía bien. La gente, los burgueses, los aristócratas, querían como mantener sus privilegios siempre, sus privilegios, como lo que pasa hoy en día, ¿verdad? Los privilegios de los políticos, de todos los que están en la cima, desde el que está arriba hasta el que está un poco más abajo, esos privilegios siempre se quieren mantener, nunca se quieren soltar. Tenemos a Cecilia Morel diciendo, bueno, vamos a tener que soltar nuestros privilegios porque si no esto nunca se va a acabar, porque no quieren soltar esos privilegios, y es precisamente lo que pasaba en esta época. Esta sociedad aristocrática no quiere soltar sus privilegios. Entonces cuando se empieza a hablar de evolución, de transformación, es como una revolución, porque claro, si las especies pueden cambiar, pueden subir en esta escala tal vez de mejora, ¿por qué nosotros no? ¿Por qué los seres humanos tampoco no podemos ascender en una sociedad? Entonces hay muchos pensamientos que son contrarios en la sociedad a la teoría de la evolución, y por eso costó tanto también que se aceptara la teoría de la evolución. ¿Se entiende? ¿Me están escuchando? Sí. Ya. Sí, profe. Profe, sí. Sí, Ya, profe, vale. sí se entiende. Entonces, claro, cuando Creo. se postula esto de la teoría de la evolución, va en contra de los valores cristianos, va en contra de la organización de la sociedad, va en contra de muchas de las cosas que se conocían hasta ese momento. Por eso es tan difícil aceptar la evolución, y por eso hasta el día de hoy es tan difícil hacerlo. Entonces el transformismo fue una de las primeras teorías evolutivas. Bueno, Lamarck, que fue botánico y médico francés, formuló la primera teoría sobre la evolución, conocida como transformismo. Nosotros hace varias guías atrás ya estudiamos el transformismo. ¿Recuerdan qué es el transformismo? Fue una de las primeras teorías que aceptó como algo de la evolución, pero igual tenía algo de creacionista y fijista. Muy bien. Como dice Constanza, fue una de las primeras teorías evolutivas. De ahí su importancia. No si está correcta o es incorrecta. Su importancia es que fue la primera teoría evolutiva que aceptaba algo. ¿Qué es ese algo? ¿Qué aceptaba esta teoría evolucionista conocida como transformismo? ¿Qué aceptaba? ¿Qué es ese algo que aceptaba? Que los animales sí evolucionaban. Que los animales evolucionaban, es decir, aceptaba el cambio de las especies. Pero sin embargo, tal como dice Constanza, tenía algunos matices que eran creacionistas y fijistas, creacionistas en relación de que aceptaba a Dios. Entonces quiero que ahora analicemos un poquito esos matices, y desde la época de Aristóteles, que se piensa siempre en la naturaleza, y como que desde ahí como que nace un poquito esta ciencia y la filosofía. Y bueno, Aristóteles habló de todo: animales, plantas, filosofía, seres humanos, organización política, etcétera, etcétera. Y una de las cosas que dijo fue que la naturaleza estaba ordenada
en función de una escala de progreso, de una escala. Es decir, nosotros podríamos tener organismos inferiores abajo y organismos superiores arriba. ¿Quiénes estaban en la cima de esta escala? ¿Quiénes se imaginarán ustedes que estaban en la cima de esta escala? Lo humano. ¿Por qué, Matías? ¿Por qué estarán los humanos arriba de esta escala? Porque son como los más recientes, se podría hacer, y los que tienen como el pensamiento más capacitado como para resolver otras cosas, ¿o no? Una cosa así. Ya sí, Matías tiene un buen argumento de por qué el ser humano. Y verdad, probablemente eso era una de las condiciones de por qué se entendió el ser humano como la cúspide de esta escala natural, ¿verdad? Aquí dice la escala natural. La escala natural se entendía como la escala en la que estaban ordenados los organismos. Por lo tanto, los que venían después de los humanos eran los mamíferos, luego las aves, los reptiles y los anfibios en la misma línea, y mucho más abajo la materia inanimada, las plantas inferiores, es decir, aquellas plantas como los musgos que son muy pequeños. Entonces, como que él pudo ordenar, estudiando científicamente, él ordenó la naturaleza en una escala. Hoy se sabe todo lo contrario, no están ordenados en una escala, no hay organismos más complejos o menos complejos que otros, ya vamos a ver por qué, pero no hay dicho ordenamiento, es solo una idea que está en nuestra cabeza, una idea que nos permite, por ejemplo, destruir ciertas cosas porque nosotros somos, obviamente, los mejores. Sigamos. Entonces esta idea también repercute en la teoría de la evolución de Lamarck, y él decía que en el presente habían distintos organismos. Fijémonos acá. En el presente habían distintos organismos. Uno, que eran formas simples, es decir, a medida que aumenta esta escala, hay una complejidad. ¿Y quién estaría de nuevo en la cúspide de esta evolución o de esta escala, solo si miramos el presente? ¿Quiénes estarían en esta escala? En la cúspide de esta escala que entiende Lamarck. Chicos, chicas, ¿quiénes serían los más complejos, los más evolucionados? ¿Los humanos? Y siempre, a través de la historia, desde la religión, que se entiende que el ser humano es lo más evolucionado. La Biblia dice, he puesto ante ti, ante tus pies, no sé, todo organismo vivo, toda planta, etcétera, etcétera, etcétera. Se plantea el ser humano como la mejor especie, más evolucionada, más perfecta, más todo, en comparación con las demás. Entonces lo que hace nuevamente es ordenar un poquito en una escala. Sin embargo, él dice que las formas más simples de vida se generan por generación espontánea. ¿Alguien sabe lo que es la generación espontánea? La generación espontánea, chicos, es una idea que dice que todas las formas simples de vida se pueden, incluso hasta los ratones se pensó en algún momento, nacen de la nada, aparecen. No nacen como nosotros de un papá, una mamá, nosotros, sino que aparecen de la nada. No hay espontáneo. Por ejemplo, si nosotros, y las evidencias que se mostraban para esa teoría es decir, bueno, si nosotros tenemos este pan, aparecen hongos. Aparecen hongos, aparece vida de la nada. Si nosotros dejamos una carne en un plato a la intemperie, aparecen moscas, larvas de mosca y luego moscas. Y esto era todo espontáneo. Entonces se postulaba que las formas de vida más simples eran producto de la generación espontánea. Y las más complejas evolucionaban como en una escala. Y lo que impulsaba este cambio a hacerse más complejos era como un impulso interno hacia la perfección que tenían los seres humanos. Este impulso interno que hacía que fueran como especies más perfectas, especies mejor adaptadas para su ambiente. Pero si se fijan, todas las especies están igual de adaptadas para su ambiente que nosotros.
no sé, una polilla está súper adaptada a su ambiente, no necesita de luz. No sé, un mono con cola prensil está muy adaptado a su ambiente, tiene extremidades largas, tiene gran fuerza en sus manos, puede dar está gran adaptado a su ambiente. Entonces, ¿podríamos ordenarlos en una escala? Difícil. Él decía que en el pasado las primeras formas de vida eran las formas más simples y a través de este impulso a la perfección, como este impulso un poco divino que tenían las especies que se impulsaban a cambiar, subían en esta escala biológica. Una vez que subían en esta escala biológica dejaba un espacio abajo en formas de vida más simples para que aparecieran por generación espontánea. Ambas dos, a través del tiempo, volvían a través de este impulso a volverse un poco más complejos, lo que dejaba nuevamente un espacio para que apareciera otra especie. Estas tres, a través del tiempo, volvían a transformarse y a volverse más complejas, dejando otro espacio, y así sucesivamente con cada una de ellas, hasta que teníamos al hombre como la cúlmine de esta perfección. Ahora ustedes tuvieron unas ideas delante que tenían que ver como con progreso, con cambio, con mejora. ¿Será parecido a lo que estamos hablando? Como esta idea de que va mejorando las cosas. ¿O no? ¿O creen que hay ciertos matices de esta explicación que yo le estoy dando? Chicos, chicas. ¿Me escuchan? Sí, Sí. profe. ¿Piensan que son ideas similares las que ustedes me daban delante? Ya, establecemos como sus primeras ideas de la evolución como el cambio. Cambio, también aparecieron ideas como mejora, como progreso, como una mejora en las habilidades o más adaptados, me dijeron incluso. ¿Serán parecidas a estas ideas a las que tenía, no sé, Lamarck o a las que tenía Aristóteles en esta escala? Sí, ¿En qué sentido? ¿Quién me dijo que sí? en yo. Ya, Constanza. ¿En qué sentido, por ejemplo? Porque los ordenan como así como el más evolucionado. En las dos como que lo ordenan así como los humanos son como, según ellos, los más evolucionados y más abajo van dejando a los que están menormente evolucionados, según ellos. ¿Ya? La evolución entonces implica una mejora en las especies, implica que van mejorando a través del tiempo. Sí, ¿En qué sentido van mejorando a través del tiempo, Constanza? porque van adquiriendo nuevas capacidades, tienen nuevas características o nacen nuevas especies. Ya. En este sentido, estas nuevas capacidades, estas nuevas características, las hace ser más perfectas. Mm, No exactamente. ¿Alguien puede compartir o discutir la opinión de Constanza? Estas nuevas habilidades, estas nuevas características que van teniendo a través del tiempo, ¿las harán más perfectas? Yo creo que en parte igual un poco sí, porque les permite tener más facilidad a otras cosas, po, y se pueden ir adaptando a nuevos lugares, nuevos hábitats. Ahora que, por ejemplo, hay sequía, los ¿Mm? animales se están adaptando a eso y esas cosas, entonces igual lo hace como tener esas nuevas habilidades que adaptan, lo ¿Mm? hace ser más como perfectos, entre comillas, porque tienen más facilidad para otro áreas. Ya, ya. Bien, bien, Almendra. Gracias. ¿Alguien piensa otra cosa? Entonces, Almendra describió muy bien cómo podría entonces cómo ella podría entender un poquito desde el ámbito de la perfección, lo que podríamos discutir o lo que podríamos también compartir
pero me interesa que ustedes piensen en eso finalmente. No decirles, chiquillos, esta es la respuesta correcta, esto es lo que ustedes tienen que pensar, sino que piensen un poquito y hoy día en la noche piensen, bueno, ¿existirán más perfección? Por ejemplo, yo les puedo decir que las primeras seres vivos que aparecieron en la Tierra fueron unas bacterias que eran lo suficientemente eficaces para su ambiente, nulo en oxígeno, rico en metano, rico en compuestos tóxicos, sulfuros, y eran tan eficientes que eran capaces de ocupar estos compuestos tóxicos para nosotros y transformarlos en energía. Entonces, ¿será el primer organismo será tan complejo o será muy poquito complejo como lo presenta esta escala? ¿Será tan poco complejo? ¿O será muy complejo a pesar de ser uno de los primeros organismos que aparecieron en la Tierra? Los primeros peces, por ejemplo, también fueron muy complejos para su ambiente, al igual que esta bacteria que era capaz de generar y de ocupar todos estos compuestos tóxicos de su ambiente para generar una energía que les sirviera para mantenerse libre. Los primeros peces también estaban muy adaptados para el mar. Las primeras algas también estaban muy adaptados para estas condiciones. Entonces quiero que nos quedemos con esta idea un poco discutiendo cuál es el fin de la evolución. ¿Tiene algún fin? ¿Tiene algún fin hacia la perfección? Entonces, eso. Chiquillos, ya está terminando la clase, no alcanzamos a pasar la teoría de la evolución, nos vamos a quedar acá. En cómo Lamarck explicaba la teoría de la evolución. Los dejo libre, tienen su tarde ya libre, así que eso. Libre soy. ¿Tienen algún comentario final, algo que decir? Entonces la otra clase será el martes a las 4. La próxima clase es el martes y vamos a continuar. Vamos a retomar esta idea de un poco de la escala natural y la perfección de las especies y vamos a continuar, porque estos son los fundamentos de Lamarck, y vamos a continuar con cómo Lamarck explica la evolución y luego Darwin. Rápidamente Darwin y después la siguiente nos pasamos a la guía. ¿A qué hora era? ¿Era a las 4 o 4:30? Lo anoté en mi cuaderno, no sé dónde, pero ¿alguien más lo anotó o no? ¿Alguien fue? 4:30. Era a las 4:30. Ya, a las 4:30 entonces. Nos vemos el próximo martes a las 4:30, chicos, chicas, que les vaya bien. Fue un gusto trabajar con ustedes, así que nos vemos, que descansen, vayan a tomar once. Saludos. Suscríbanse. Suscríbanse a mi canal, por favor. Suscríbanse al canal del profe.